Hola, ¿qué tal, hijos de la noche? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en el que estén viendo o escuchando este podcast. Dejen acomodo bien la cámara. Ahí está. Muchas gracias por escogerme, como siempre. Ya sea que estén en YouTube, en Spotify o en iVoox, ya saben qué hacer. Like al video, suscribirse, unirse ahí bueno, seguirme en Spotify, en iVoox, en mis redes sociales que son Instagram, TikTok, Facebook. Y pues nada más, voy a ser breve con la introducción de hoy porque tenemos un invitado que los que lleven más tiempo en el canal ya lo conocerán, ya habrán escuchado su relato contado por mí, pero hoy lo vamos a escuchar de viva voz aquí, mi querido amigo Jaime, que no les había dicho su nombre nunca, su nombre real, pero aquí está mi querido amigo Jaime. Amigo, por favor, preséntate con la gente, que sepan quién eres. Hola, hola, gracias hermano por la invitación. Pues yo conocí a Luis en la universidad, en una de mis etapas universitarias, que tuve bastantes, ¿verdad? Así es. Y, y, y pues nada, este relato que te impactó, yo me acuerdo cuando yo te lo conté, fue en un tiempo en que yo estaba buscando una vocación y pues nada, ingresé a un convento de una orden mendicante aquí en México. Así, para los que no tengan con el contexto, aquí mi amigo Jaime nos conocimos hace 4 años, Uh-huh. ¿no? Si no me equivoco, 4 años Así ya de es. Uh-huh. amistad. Les puedo decir que es un hombre, una persona muy culta, muy culta, muy seria además, o sea, no crean, o sea, si nunca he dudado de los relatos que mandan los suscriptores, no dudo de mi amigo, porque como dice, me lo contó en 2 ocasiones diferentes. Me acuerdo una que estábamos todo el grupo en la clase de arte, si no me equivoco, con De Dorit. arte. Uh-huh. Un saludo Así a Dorit es. si llega a escuchar esto. Sí, Y a todos nos tenías con la boca abierta, me acuerdo. sí. Y luego en una segunda ocasión me la volvió a contar Jaime por WhatsApp. Me acuerdo que fue después del temblor. Después del eh, terremoto, exacto. Despuesitito. Sí, Y me acuerdo que estábamos así, que nos desvelamos platicando por WhatsApp, por notas de voz, y me acuerdo sí, muy bien que en cierto punto de la historia se te fue la luz y que sí, dijiste, no sé si tiene que ver o no, pero y me acuerdo que me siempre mandaste la hay. foto y sí nos quedamos así de, ay, güey, ¿no? Sí, Entonces, nada más para ponerles un poco más de contexto, ahorita Jaime nos lo va a platicar de viva voz, que de verdad, escuchen el vozarrón que tiene además, de verdad nos va a hacer entrar muy de lleno en el ambiente de la historia. Grosso modo, Jaime estuvo en un tiempo, como dijo, en un convento como seminarista, si no me equivoco, ujú, y tuvo participación en un exorcismo ujú, completamente real, que no es como en las películas, ya les he platicado muchas veces, no es como en las películas ujú. de que van una vez y ya con eso, ¿no? Ya ahí queda, como en El Exorcista, no. Es algo Sí, de días y días y de semanas y meses, incluso años, y sí, pues no siempre se tiene un final feliz, ¿no? Habrá quien crea en las posesiones. Honestamente, bueno, saben mis suscriptores que yo no soy católico. Jaime, si no me equivoco, tú sí eres ujú, católico, ¿verdad, querido amigo? ujú. Sigo Jaime es siendo, católico. sí. Perfectísimo. Yo no soy católico, pero creo en las posesiones. ¿Cómo dirán ustedes cómo puedes no ser católico y creer en las posesiones? Ahí va luego, cuando platique Jaime su experiencia, les diré cuál es mi postura respecto a esto. Sí creo que pueda haber entidades no oscuras que posean a las personas. Ahorita ya después les diré ese punto. Pero, amigo, si quieres empezar con el relato, por favor, ¿cómo te involucraste? ¿Cuál es el contexto al evento? Ujú. El evento que creo que es lo más terrorífico, del tiempo que estuviste ahí y después de. Y bueno, si nos sobra tiempo, ya nos contarás si quieres alguna experiencia, porque me dices que tienes muchas, si no, ya en Ups, otros capítulos, pero sí, hoy se viene algo bueno. Entonces, sí. cómo ocurre, hermanito? ¿Cómo es que empieza esta historia de terror para ti? Pues mira, yo en un tiempo en mi vida, Ujú. eh, pues siempre me ha llevado la atención todo, todo. Yo he querido conocer lo más que puedo y no nada más me conformo con los libros, sino que quiero vivir las experiencias. Ujú. Entonces yo me acuerdo que un día dije, bueno, yo creo que conozco muy poco de Dios, nada más tuve lo que llevé en catecismo, en mi confirmación, y yo creo que debe de haber algo más. Y justamente cuando yo tuve esa inquietud, eh, había un retiro, en el convento de Aguaviva, en Amecameca, de los Ok, frailes dominicos. Y bueno, fui, fue una semana ese convento y cumplía 800 años la orden de predicadores. Justo ok. de ese retiro que yo fui, cumplía 800 años. Entonces me tocó que el maestro de la orden viniera de Roma pues a hablarnos de cómo sería una vida como novicios y como frailes en esa orden de predicadores de los dominicos. Ok.
Terminó, me gustó mucho. Evidentemente, pues con mis papás tuve muchos problemas porque hijo único y no querían que su hijo fuera sacerdote, ¿no? Sin nietos, ¿no? Y pues sí, era así como un estira y afloja. Y bueno, en un momento dije, no, pues yo sí quiero llevar esta vida. Y entré éramos 12 postulantes primero y posteriormente novicios, ¿no? Entonces, pues bueno, estuvimos en nuestro tiempo de postulantado en vida apostólica activa y después viene un año de noviciado en el que, pues bueno, no tienes relación con el mundo. Es una relación personal con tus hermanos, con la comunidad de frailes y es para descubrirte que realmente tengas esa vocación tal cual para aguantar. Claro, sí. Es como la preliminatoria, digamos, ¿no? Exacto, sí. Y bueno, terminado ese año de noviciado, entonces, bueno, pues ya finalmente, pues entras a una vida de estudiantado. Y el estudiantado se hace en Guanajuato, San Francisco del Rincón, en el convento de San Francisco. Y bueno, pues hay diferentes temas teológicos, mariología. Y a mí siempre el tema de demonología me llamaba la atención, pero los frailes eran muy renuentes a hablar de ese tema porque decían, bueno, si se conoce a Dios, se sabe de la existencia de un ser espiritual. Opuesto. Sin cuerpo. Sí, eso sí es muy claro para nosotros en estudios teológicos. Las representaciones que vemos es una manera. Los tratados apostólicos dicen que no tiene un cuerpo, es un ente, un ser espiritual muchísimo mayor a nosotros. Claro. Porque fue creado a partir de la luz. Y contener ese concepto era más que suficiente. Pero yendo al caso, tal cual, en ese tiempo de estudiantado, tuvimos que ir a Cuernavaca. Uno de los hermanos es de Cuernavaca y él llevaba vida apostólica activa en Cuernavaca y nos invitó. Y la provincia de los frailes dominicos en Morelos no es muy grande. Entonces, pues era una oportunidad de poder estar presentes en Morelos. Fuimos y entonces fuimos tres estudiantes, ya posnoviciado que estoy hablando, y pues nos tocó este caso en primera persona, ¿no? Sí, claro. Este caso que bueno, pues sí, todo fue porque pues fíjate que en la historia misma los dominicos son conocidos por esto de los exorcismos y demás. De hecho, en la película El Rito, cuando llega el chico a Roma, no sé si ven esta parte en el que imparte el curso, es un fraile dominico. Él es un fraile dominico con su hábito blanco y la capa negra, ¿no? Entonces, pues bueno, somos conocidos los dominicos por eso. De manera tal que, bueno, el vicario de esa iglesia estaba por Izúcar de Matamoros, me acuerdo muy bien. Comentó que había un caso en el pueblo, había llegado una persona a pedir apoyo. Esta persona no era católica. Era católica. Y que había pedido apoyo, ¿no? Entonces íbamos con un fraile que era el que nos estaba llevando, vamos a llamarle Fray A. Y él estaba renuente en un principio y decía, no, es que no se puede, el exorcismo es un sacramento, así como el bautismo, la confirmación, el matrimonio, los santos óleos, es un sacramento. De manera tal que, ¿por qué? Porque es ungir a la persona con aceites, orar por la persona, ¿no? Básicamente trata de eso, el exorcismo, orar por el alma de una persona. Y decía, pues él no lo puede recibir porque pues, él no fue bautizado y él no cree, ¿no? Ya entendí. Él no cree y entonces él estaba renuente a eso, pero te digo que acababa de pasar el año jubilar de los 800 años de la Orden de Predicadores. Sí. De manera tal que en ese inter el Papa había dado años de la misericordia. Sí, entonces trata de que, bueno, no importa el pecado que haya cometido alguien, no importa nada, somos hermanos todos y debemos de ver por la persona.
Entonces, pues el vicario de esa parroquia dijo, no, pues hagamos lo posible, esto y el otro. Y entonces yo recuerdo que ese día la persona esta no entró por la nave de la iglesia, sino que entró a la sacristía. Ok, la persona del poseído. Bueno, la persona Exacto, poseída. sí, un hombre joven, haber tenido yo creo que como unos 26, 27 años, más o menos. Ah, ok. Ok, muy chavito. Y sí, y la verdad, pues nada alto, promedio, diría yo, no muy fornido y Fornido. tampoco así un hueso, ¿verdad? Pero normal. Pero, y sépanse, Jaime es un tipo de casi 2 metros de altura. Sí, Entonces, bastante imagínate, alto. para ti, nadie es alto. Sí, no, para mí pues era así pequeñito, dije, pues esta persona que va a estar poseída, ¿no? Yo no lo creía, la verdad. O sea, a simple vista tú lo ves normal, o sea, un Todo, chavito normal. un chavito normal, y llegó con sus parientes, y los parientes estaban ellos decían que sí, que la persona esta había hecho muchas cosas malas. Fíjate, antes de unirme aquí a la llamada, justamente días atrás, hablé con un hermano que había estado él todavía muchísimo más metido, es el que vive en Morelos, él de hecho. Oh, ok. Y le pregunté, bueno, ¿pero qué era tanto lo que decían que le había sucedido a esta persona? Entonces me parece que había fallecido un familiar de él, o su novia, alguien había muerto. Y entonces intentó por diversos medios contactar a este familiar o a esta persona muy valiosa para él, y había hecho, bueno, una serie de invocaciones, ¿no? Para poder llegar a esta persona, y al parecer la familia decía que en una de estas invocaciones pues había quedado poseído, ¿no? Ok. Y bueno, esas invocaciones no les platicó, perdón, no les platicaron si fue con la Ouija o fue sí, de algún sí, otro tipo. de hecho ahora el hermano de él, sí puedo dar su nombre, el hermano Daniel, él me dijo que bueno, él empezó en un tiempo con la Ouija, ¿no? Y en la Ouija no recibía ninguna respuesta, y entonces empezó a usar espejos, ¿no? Ok. Y entonces, pues nada, que pasaba horas y horas y horas, me dice el hermano, que pasaba horas ahí enfrente de un espejo en la noche y a oscuras. Y entonces ahí fue cuando empezó el problema del muchacho, ¿no? Ok. Fray Arturo, sí, vamos a llamarle Fray Arturo. De hecho, ese es su nombre, no voy a dar su apellido, pero Fray Arturo, que el que nos llevaba, estaba en la sacristía, y además él es un médico excepcional, ¿no? Okay. En la orden de predicadores no nada más tienes que ser sacerdote, tienes que tener además otro grado académico de algo, pero tienes que tener otro grado académico. Él era médico, es médico. Y no entramos nosotros, nos dijo que no entráramos, que para él eran patrañas, y bueno, entró y nosotros nos quedamos ahí afuera, estábamos platicando con unas monjas, y yo creo que tardó como unos 10 minutos y salió y dijo, pues sí, esta persona muestra claros indicios de que está poseída. Nos dijo el que no creía, ¿no? Pues no nos dio más detalle ni nada, y dijo, pasado mañana van a venir. Yo me acuerdo que ese día fue todo lo que se hizo. Dijo, pasado mañana vamos a ir y ustedes me van a asistir. Eso fue lo que dijo, me van a asistir. Yo dije, pero ¿cómo lo voy a asistir, no? Si yo todavía no tomo sacramentos ni votos perpetuos, pero bueno. Fuimos esos 2 días normales, tranquilo, no había pasado nada. Y me parece en ese inter tienen que tener una orden del obispo, o sea, el visto bueno del obispo de la parroquia. Sí, de la zona episcopal. De la vicaría tiene que un obispo dar el visto bueno, ¿no? No se puede tampoco hacerlo así porque sí. Porque sí, ¿no? Tienes que hablar y decir, bueno, a mi consideración, claro, un grado jerárquico en la iglesia alto debe de decir, a mi consideración, pues yo creo que esta persona sí está bajo una influencia demoníaca, porque no necesariamente tienen que ser posesiones directamente, hay influencias, ¿no? Que bueno, esas también tengo historias que contarte, bueno, miles. Y en este caso, pues bueno, dijeron, al parecer, pues es una posesión demoníaca, ¿no? Es, digamos, lo más grave, una posesión demoníaca. Digamos. Sí,
Sí, Ok. sí, porque bueno, pues ya ahí ya está transgrediendo el cuerpo, ¿no? Porque hay infestaciones que son, aquí más bien en México yo creo que lo consideramos cuando espantan en una casa, ¿no? Ok. En el clero, pues se dice que hay una infestación demoníaca, ¿no? Entonces es algo, Entonces, digamos, material, no afecta tanto a material, una persona, sino, no, ok. influye negativamente en la vida de alguien, eso sí, Ujú. porque la gente no puede dormir, porque le mueven las cosas, porque escucha ruidos, ¿no? Pero Y no eso es, por directo. ejemplo, Uh-huh. perdón, por ejemplo, cuando se dice que se exorciza un lugar, es una Exacto, eso es infestación. una infestación, sí, Ok. sí, y pasan por diferentes, hay gente que igual, por ejemplo, al jugar la Ouija, pues es una de Ujú. las tantas, juegan la Ouija y entonces queda en el lugar Ok. donde se jugó, no quedan las personas. De hecho, para que pase una posesión sí es realmente un caso extraordinario, son hechos Ujú. extraordinarios. Las infestaciones y las influencias también son hechos extraordinarios, pero ocurren con mayor frecuencia. Ujú. No puedo explicar el por qué. Yo creo que, no sé, tal vez el exorcista no es una carrera que estudien y como muchos que digo, es que el padre Amort nada más estudió para exorcista, ¿no? O el padre Fortea de España, ¿no? Que ahora es tan conocido. No, Sí. es un ministerio extra del Ujú. sacerdote. El sacerdote Es sí como un hace la diplomado. misa, exacto. Y él además tiene un ministerio extra que él dice, bueno, yo sí puedo practicar esto, ¿no? Ok. Y bueno, ese es el área de infestaciones. Aquí yo me acuerdo perfecto que dijo Fray Arturo, es un caso de posesión. Bueno, Ujú. pasaron los días, estuvimos ahí, fuimos a casa de la familia de Daniel, comimos y demás. De hecho, nos quedamos ahí con la familia de Daniel porque no nos podíamos quedar en la diócesis Ujú. porque pues no era un convento para nosotros. Nosotros somos el clero, éramos parte del clero regular y no Ok. secular. Entonces, pues bueno, nos quedábamos en casa de ella como unas vacaciones muy a gusto, en un clima Sí, muy sí, a gusto, sí. la verdad también. Sí, pues de Cuernavaca. Sí, pues delicioso. Y llegó el día. Llegó el día y me acuerdo perfecto que el fraile dijo, las capas negras usualmente se usan en tiempos de luto o Ujú. de festivales. El hábito es blanco, siempre trae un escapulario blanco, esclavina blanca, y todo es blanco y un rosario. Y, y ese día dijo el fraile que hay que usar las capas negras. Y dijimos, bueno, no estamos en tiempo especial según la liturgia de las horas, y no hay festividad tampoco, festividad dominicana, entonces pues, nos pareció raro. Pero dijo él, bueno, se van a poner el hábito completo. Y fuimos muy elegantes con el hábito. Y cuando llegamos, A la estaba casa la del persona. chico. No, él fue a la sacristía. Él iba a la Ah, ok, ok, iglesia. ok. Él iba a la Ok. iglesia. Y entonces yo me acuerdo perfecto que a mí muchas cosas pues no me hacían clic. Porque yo decía, bueno, si esta persona está poseída, uno piensa la verdad también como, pues no sé, yo creo que las películas nos generan mucha Ujú. influencia. Y yo decía, Claro. bueno, si yo fuera el exorcista, yo lo pondría aquí en medio de donde está el Santísimo y el Sacramento, en medio de la iglesia, y ahí lo exorcizo, ¿no? Pues más fuerza de Sí, Dios no podría yo tener. claro. Pero pues no. No, dijo el fraile, no, ahí no se puede porque, pues muy posiblemente vaya a haber una demostración Ujú. eh, del ente que está influenciando a esta persona y va a escupir al Santísimo Sacramento o va a llevar a cabo una actitud de negativa que intente denigrar la imagen de nuestro Señor en la iglesia. Claro, sí. Entonces, pues lo llevaron a la sacristía y estaba él muy normalito, muy normal. Y en la sacristía, ahí empezó ya lo bueno, ¿no? Sí. Porque él estaba muy normal, él sí decía que él se daba cuenta que habían periodos en los que pues se sentía como apático, no se sentía él, se sentía enfermo, y que él sentía que le estaba yendo muy mal en la vida y él se quería Ujú. suicidar. Eso lo decía claramente él, que tenía intenciones muy claras de suicidarse. Bueno, pues nada, estaba el capellán de ahí de allá y nosotros estábamos sentaditos en la sacristía, una sacristía muy grande. Me acuerdo que tenía un espejo
tipo afrancesado muy grande, y la sacristía es donde los sacerdotes se preparan antes de salir a oficiar misa. Ok. Entonces es pues donde entran, se ponen el alba, la túnica, y después de ahí se conecta directo al alzar, digamos. al altar, exacto. Y bueno, estábamos ahí y todo iba tranquilamente, y de pronto entonces Fray Arturo empezó a orar, empezó a rezar el rosario, me acuerdo muy bien. Y nosotros le estábamos haciendo segunda, porque además ya era casi tiempo de hacer vísperas. Es una... hay un libro que nos marca las oraciones que tenemos que llevar diariamente cuando estás en vida religiosa. Igual lo puede llevar cualquier católico en el mundo, aunque no sea religioso. Y es una hora sagrada para nosotros. Ok. Entonces dijimos, bueno, y claro, estábamos muy chavitos, nosotros nos hicimos el rosario y pues ya nos olvidamos de rezar vísperas, ¿no? Decíamos, esto suple. Claro. Y pues no suplió nada, porque en cuanto empezamos a rezar el rosario, se puso todo muy, muy mal. Primero empezó a bajar la temperatura de una manera verdaderamente impresionante. Y después yo me acuerdo la voz del muchacho. Él empezó a hablar normal español, eso sí, pero con una voz verdaderamente de ultratumba. O sea, de verdad una voz grave, horrible. Su voz, por ejemplo, no, cuando antes de que empezara eso, su voz normal del día a día era hasta agudita, ¿no? Porque bueno, en Cuernavaca la gente tiene mucho que ver, o sea, pareciera que no, pero normalmente la gente que es bajita, menudita. Sí, claro, no te imaginas un vozarrón. Exacto, claro, o sea, sí no, lo llega a ver, pero es poco común porque es muy morfológico. Claro. Las cuerdas vocales son más delgadas, ¿no? Por ejemplo, la gente, los afroamericanos tienen la voz muy gruesa porque tienen más músculo, bueno, claro. O sea, más densos los músculos, ¿no? Claro. Entonces, ahí ya como que no coincidía. Y también para los que no sean de México, que estén viendo o escuchando el capítulo, que no sean de México, en Cuernavaca se conoce aquí como la ciudad de la eterna primavera, porque no importa si vas en enero, en diciembre, en julio, siempre hace calor. Entonces elemento que dices que de repente bajó la temperatura, ya eso ya es algo que no tiene explicación definitivamente. Sí, no había manera ahí de que hubiera... Empezó a bajar la temperatura y él era de voz pues normal, la verdad no grave, una voz incluso aguda, podría decir yo. Y le cambió la voz de una manera impresionante y me acuerdo muy bien, sobre todo que a cada uno nos decía cosas que solo nosotros sabíamos. Okay. O sea, nada más nos decía cosas y cosas que después uno pues no sé, uno te cae el 20 tiempo después. Yo me acuerdo a mí que me repetía mucho la palabra Agripina, así me decía a mí, Agripina, que no se me va a olvidar nunca. Y yo dije, ¿qué pasa, no? Porque me lo dice mucho a mí. Y un día pasó el tiempo y estaba viendo los onomásticos. Y el día de Santa Agripina es el día de Santa Mónica, que así se llama la hermana de mi mamá. Mónica. Y es el mismo día de Santa Agripina. Entonces, cosas que tiempo después yo decía Agripina, pues yo jamás había escuchado siquiera ese nombre, de verdad, Agripina. Claro. Jamás. Y viéndolo, y cosas muy certeras que tú sabías que te habían pasado en la vida, o nos decía cosas muy certeras, pero hirientes de tu vida. Y bueno, pues nos quedamos así como de a 6, todavía no estaba amarrado el muchacho. Y entonces Fray Arturo, cuando empezó él a cambiar la voz y todo esto, le dijo al capellán, le dijo que por favor lo sujetara. Eso fue lo que le dijo, sujétalo, no lo amarres, nada más sujétalo. Pero el muchacho ya no había manera. La cosita esa que estaba chiquito, no hombre, brincaba y levantaba la silla, y era una silla verdaderamente pesada, de madera, de esas así fuertes. Y entonces dijo el fraile, bueno, pues no va a poder ni con el capellán, y el mismo vicario de la iglesia lo estaba sosteniendo y levantaba la silla al capellán y se levantaban los tres.
Entonces dijo Fray Arturo, bueno, hay que intentar amarrarlo de manera tal que no se afecte su cuerpo, o sea, que no lo dañemos o algo, ¿no? Porque Claro. la iglesia es muy clara en eso, pero sí intentar restringirlo, ¿no? Que no se levante, que no haga algo más. Y me acuerdo ahí perfecto que un florero que estaba en esta sacristía, era una sacristía muy grande, yo creo que debe haber tenido como unos 6 metros de largo. Ok. En ese momento todos estábamos ahí sobre el muchacho, nos dijo Fray Arturo, a ver, por favor, deténganlo, que esto, que el otro. El florero voló de un extremo al otro, pero así, okay. Voló. Eso sí fue, sí. eso sí es poca gente, yo creo que yo he visto algo así. Claro, sí, porque todavía que se caiga, dices, bueno, no sí, puede no, ser, pero ya que vuele de pared a pared. De pared a pared, y 6 metros, te digo, ¿no? Y no, hombre, ahí el capellán pues no pudo, salió corriendo el capellán. Y nosotros ahí, y entonces me acuerdo que Fray Arturo fue muy claro y dijo, nada, no se dialoga con él. Porque las cosas que dice son verdaderamente... yo creo que aquí sí hay que entender... Hay gente que a lo mejor dice, bueno, yo sí voy a contactar y yo voy a poder manejar, ¿no? Claro. Estoy seguro que, es más, yo mismo, hace tiempo atrás yo pensaba que se podía, ¿no? Pero no hay manera cuando ese ser fue creado, pues empezar desde la creación y fue creado a partir de luz, ¿sí? Era un ser angelical. Nosotros claro. Somos humanos y pues nuestro grado no es angélico. Claro. Entonces él decía, no se habla con él. Eso fue lo primero que dijo, no se dialoga. No se dialoga, solo se ora, decía Fray Arturo, y se tiene que orar con el corazón. O sea, no de manera repetitiva, el Padre Nuestro o el Rosario de una y otra vez, no, decía, tienes que orarlo con el corazón y pedir por el alma de este ser que está verdaderamente atormentado. Y bueno, a medida de que lo hacíamos y podíamos, me acuerdo muy bien que le ponían el agua bendita y gemía de una manera, impresionante. Y conseguir el nombre, ¿no? De la criatura, bueno, de la entidad más bien. Exacto, conseguir el nombre, ¿no? Pues me acuerdo, amigo, perdón que te interrumpa, sí. Me acuerdo que nos platicabas en esa ocasión que ustedes usan el ritual romano, ¿no? Que es algo antiquísimo. O sea, sí, no es, claro. Porque nosotros vemos en la película del Exorcista, que creo que es la más conocida, está del rito también, por ejemplo. Creo, no sé, ahí yo soy un ignorante en estos temas. Creo que el rito es una película que lo aborda un poco, de la manera un poco más realista, ¿no? En cuanto a las películas, entre comillas. Porque el exorcista nada más se ponen a rezar, lo que dices, así de mecánico, ¿no? Y no es un ritual como tal. Sí, claro. Pero me acuerdo que se me quedó muy grabado el nombre del ritual romano del exorcismo. Romano. Exacto, que es un libro que... un libro sagrado, bueno, no diría yo sagrado, el libro sagrado de la escritura. Pero es un libro que, bueno, menciona las prácticas que se deben de llevar a cabo en ese tipo de eventos, ¿no? Ok. Es un ritual que, bueno, se aprobó en Roma después de que pues, un grupo de sacerdotes decidiera cuál era lo que les había funcionado, porque aquí es un prueba-error, la verdad. Sí. No hay algo fidedigno, ¿no? Hay exorcismos que pueden durar 10 años y aunque sigas al pie de la letra el ritual romano, pues va a haber un momento en el que uno tiene fe en que el ente va a salir, ¿no? Sí. Porque tú pides la intervención de Dios. Tú le dices, mira, apiádate de esta persona, ¿no? Porque esto le entró a esta persona por algo. Algo le entró. Entonces, pues mira, que no sufra, ¿no? Y se basa en el ritual romano. Entonces, bueno, quien lo lleva o quien dirigía aquella vez era pues, Fray Arturo, junto con el vicario episcopal de ahí de la parroquia. Y nosotros dábamos respuestas, ¿no? Es una serie de oraciones que, bueno, él pide la misericordia del Señor y, bueno, uno da la respuesta y entonces te vas a Salmos y es más, te puedes ir al mismo Levítico o vas a algunas partes de versículos de la Biblia. Y yo creo que esos eran los momentos en los que peor nos iba, cuando recurríamos directamente a la Biblia, a la Escritura. Okay. Porque ahí
era porque además era extraño, fíjate, se conocía la Biblia, no, pues Sí, al derecho y al revés. exactamente. Claro. Sí, es algo muy Entonces, recurrente, ¿no? Que lo usan sí, como para burlarse sí. las personas poseídas. Sí, tú ibas a algún libro, versículo, y tú lo decías y él lo estaba diciendo, pero antes que tú, ¿no? O sea, lo que tus ojos veían, él ya lo estaba diciendo. Esas son cosas que pues sí son inexplicables, ¿no? Totalmente. Sí, aparte ahí, eso como mencionas, él, cuando me dices que no era católico, ¿es que era ateo o practicaba alguna otra religión? Me parece que él era testigo de Jehová, creo. Ok, ok. Bueno, pues ellos no sé, por ejemplo, si ellos leen la Biblia, la que leímos Sí, nosotros. pues bueno, tienen una versión diferente, porque ellos, por ejemplo, ellos sí, a Dios cada vez que aparecen en las, pues alguna vez citado o alguna cosa así, pues ellos sí le llaman por el otro nombre, ¿no? Que es tal cual el que ellos manejan en su religión, ¿no? Okay. Que es Jehová. Entonces, pues sí, era impresionante porque él se lo sabía todo y entonces era pues una tras otra de agua bendita y aceites y recurrir a diferentes y entonces era un desgaste impresionante. Claro. Horrible. Todo esto en la primera sesión apenas, ¿no? Sí. O ya estás. Sí, en la primera sesión yo acabamos ese día desgastadísimos. Yo me acuerdo que empezó aquello como a las 5 de la tarde y pues haber terminado como a las 7 y terminó porque llegó un momento en el que ya la persona ya no daba indicios de una resistencia o la voz o ya no había indicios de ningún cambio. Sino que era como una persona normal otra vez. Él era como una persona normal y entonces bueno, yo me acuerdo que Fray Arturo dijo, bueno, hay que programar otra. Y todo esto, bueno, se lleva un registro, se escribe, ¿no? Se lleva claro. todo y el muchacho no recordaba la mayoría de las cosas que habían pasado. Para él era algo y nosotros estábamos por supuesto, pues, hermano. Estábamos, sí, porque aparte tú estabas bien chavito, ¿no? Tú tenías sí, pues yo haber tenido que ser yo creo que como unos 20 años. Sí, bien chavito. Bien chavito. Sí, no, súper chavo. Y por ejemplo, hermano, eso creo que nunca te lo pregunté, pero tú, o sea, así como este Fray Arturo estaba al principio un poco incrédulo, no porque no creyera en esto, sino porque, pues sí es muy común, ¿no? Ya vivimos en el siglo XX, bueno, esto ocurre en el siglo XXI, y siendo él aparte médico, dice, claro. bueno, puede ser una enfermedad mental, o sea, psicosis o algo más grave, ¿no? O puede ser, sí, hay muchos casos de personas que por fanatismo, por lo que sea, por ignorancia, por lo que sea, dicen, bueno, estoy poseído y no tiene nada, ¿no? Claro. ¿Tú cuál era tu postura? ¿Tú sí dijiste, era de emoción dentro de lo que cabía o era de, no creo que pase? ¿O qué pensabas tú cuando te dijeron, vas a estar en un exorcismo? Yo muy honestamente te voy a decir una cosa y dije, esta es una persona ignorante que está culpando a algo por alguna tragedia en su vida. Eso es lo que yo pensaba. Esta es una persona ignorante. Pero después de lo que vi, o sea, a mí, y eso sí me acuerdo perfecto, fuera de que se supiera la Biblia al derecho y al revés, fuera de el florero ese que era un florero enorme que volara de un lado a otro, en ese momento fue cuando yo dije, no, esto es algo que yo jamás en mi vida he experimentado y se sentía, es que no sé cómo explicarlo, porque tú sentías que además de las personas que estaban ahí había algo más. Ok. Lo podías sentir. Claro. Y ese día que terminó, llegaron sus familiares por él se fue y no se habló una palabra. No se habló una palabra. Lo dejaron con ellos y se fue y ustedes se metieron a la iglesia y ya. Nos metimos a la iglesia, me acuerdo que ahí nos fuimos a cenar con el párroco y nadie habló una palabra del tema. Nadie. O sea, todos estábamos callados, cenando, muy cansados y sabíamos que iba a venir este otro día porque lo sabíamos, o sea, sabíamos que iba a proseguir y así fue, pasó día y medio después que otra vez se iba a hacer esto, pero Fray Arturo ya no estaba a gusto, él ya se quería ir de Cuernavaca, él no estaba a gusto
ninguna de las personas estábamos a gusto porque No me sentíamos imagino. una pesadez todo el tiempo. O sea, no nada más era en el momento del exorcismo, sino que todo el tiempo sentíamos algo está mal, algo va a pasar. Te entraban unas angustias impresionantes. Y vino el segundo día y lo mismo, ¿no? Pero aquella vez empezó la temperatura, ahora era para arriba. En vez de abajo, Ok. empezó el asadero. Y y bueno, Fray Arturo oraba y nosotros también. Y el muchacho hacía unas muecas espantosas. Yo, la verdad, yo me impresionaba porque abría la boca de tal manera que yo decía, es que la mandíbula, de verdad, decía yo, se le va a tronar, ¿no? Sí. Y lo impresionante es que de tanto esfuerzo físico que el muchacho ponía, porque había bastante, te puedo decir que sí había un esfuerzo de parte del muchacho físico impresionante, él se iba de ahí normal. O sea, yo creo que si uno hiciera algo así, yo creo que terminaría en cama una semana mínimo. Y Claro, sí. él salía increíblemente bien. Y pues sí, llegó un punto en el que, bueno, después de este evento así, eh, que era, tú sabías que estaba el mal y ya no era necesario, fíjate, que se presentara a través o sea, la primera vez me quedaba con esto volando por una manifestación, no, ya era evidente, o sea, lo podías sentir que estaba él ahí, tú lo sentías. Y me acuerdo muy bien que ese día que terminó esa segunda sesión del ritual, Fray Arturo dijo, mañana nos vamos a ir al convento de nuevo. Y nos íbamos a ir a Aguaviva, a Mecameca. Porque verdaderamente él decía que se sentía muy enfermo, se sentía muy mal, se sentía desganado. Obviamente entre nosotros hablábamos los hermanos jóvenes y decíamos, ¿qué es lo que pasa? Yo me acuerdo que el hermano Daniel estaba, pero verdaderamente descompuesto. Él decía, es que Dios mío, no puede pasar esto, o sea, ¿cómo? ¿Por qué? Y finalmente decidimos irnos. Claro, sí. De ahí, bueno, Daniel habló con su papá, le dijo, nos tenemos que regresar al convento, nos tenemos que ir para allá. Y yo te puedo decir que tardó un tiempo, varios meses, te puedo decir, en que pasaban cosas en nuestras celdas, en el convento, alejados kilómetros de distancia de Cuernavaca al convento de San Luis Beltrán. Nos seguían pasando que escuchabas ruidos, no podías dormir en la noche. Yo me acuerdo una noche me puse tan mal, y yo no diría, bueno, es sugestión, ¿no? Pero no, porque fue un evento muy raro. Porque en los conventos, pues cuando hay una hora del gran silencio, ¿no? Y a esa hora pues ya nadie habla. Tú estás en tu celda, no te tienes que dormir como te lo pintan en las películas de que, que se tiene que dormir. No, pero pues es lo recomendable, ¿no? Es una hora de decir, y a esa hora pues no se habla, sino que se medita. Y yo me acuerdo que una vez me levanté, era pues la madrugada, han de haber sido como 2, 3 de la mañana. Y me levanté y a esa hora de silencio pues ya era evidente de que todos estaban dormidos, ¿no? Todos estaban verdaderamente dormidos y yo no podía. Y el convento, como está en un cerro, las celdas son de abajo para arriba. O sea que en la parte de arriba está la iglesia y en vez de que estén pues como normalmente en cualquier arquitectura para arriba, donde vive la gente, aquí es hacia abajo. Tienes que subterráneo, digamos. Subterráneo. Y me levanté, subí los 4 pisos, salí al salón general y esto es lo raro. No hay manera de que eso esté abierto. Porque habíamos unos 24 frailes, más o menos. Se habían reunido varios de la provincia. Y es nuestra seguridad. Se cierra el convento, ¿no? Y más que es en el bosque, es en el despoblado, en la Mecameca. La gente lo puede buscar si quieren, el convento de San Luis Beltrán, el convento de Aguaviva. Y yo me acuerdo que salí y estaba abierta la puerta de par en par. O sea, la que daba, digamos, al bosque. La que da al bosque. Yo de ahí me salí esa noche, me sentí verdaderamente mal. Y entonces alrededor del convento tenemos diferentes estatuas que reflejan alguna
devoción, ¿no? Pues la Virgen, Santo Domingo, María Magdalena, Santa Rosa de Lima, diferentes santos de la orden y pues, obviamente la Virgen. Claro. Y me acuerdo que llegué a me salí al bosque y después por otra enrampada me caí, estaba lloviendo, se veía la luna hermosa, pero sí era un malestar muy grande yo de haber tenido en ese momento porque en mis 5 sentidos yo no hubiera hecho eso. Sí, claro, tú estabas como no en un trance, pero, tú sabes, sabías que no era un sueño, pero estabas como... Algo estaba mal, decía yo, algo está mal. Y además que nadie se despertó. Que eso es muy raro, siempre hay un fraile que está pues pendiente pues, de que se peque lo menos posible, ¿no? Entonces, sí. Pues que uno se salió y nadie lo vio, ¿no? Y pues llegué a una virgen de Guadalupe muy chiquita que está en medio de los 2 conventos, porque es un convento grande en esta parte, y después de este lado tiene un brazo que es el convento de hombres y del otro lado es el convento de mujeres, y en medio hay una virgen de Guadalupe. Y ahí me acuerdo que estaba lloviendo y me hinqué y lloré y le dije, señora mía, yo no sé qué pasa, pero me tienes que ayudar en este momento de tribulación que estoy viviendo. Y ahí sentí una paz excepcional y de ahí me fui y ya no pude dormir en toda la noche, me quedé orando. Pero fueron meses de esto, meses en que nos pasaron así cosas a todos los que habíamos estado ahí. No puedo decir que a toda la comunidad, pero sí a mucha gente. Era un ambiente muy denso en el convento de Agua Viva. Era no sé, se sentía mal todo. Sí, que solo para recalcar, si alguno se perdió en el relato, este convento que habla Jaime de Agua Viva no era donde llevaron a cabo el exorcismo, era uno muy, muy, muy lejos, ¿no? Muy lejos. Y mientras ustedes estaban acá, en Ameca Meca, el chavo de Cuernavaca seguía poseído. Sí, no, eso fue un caso que sí duró muchísimo. Tanto así que Fray Arturo nunca más volvió él a tomar el caso, sino que él hablaba a la vicaría y decían, pues es que el muchacho sigue igual, y el tema se pasó al obispo de Morelos y él mismo estaba llevando a cabo las diligencias, que no hay diferencia, o sea, sí quiero quedar muy claro, no hay diferencia de que alguna diligencia la lleve a cabo un cardenal o la lleve a cabo un obispo o la lleve a cabo un sacerdote normalito, no hay diferencia, porque es el mismo ritual. Yo he escuchado a veces gente cuando le he contado esto que dice, bueno, es que imagínate si el Papa hace un exorcismo, pues bueno, pues sí, entonces el Papa haría un exorcismo por la tele y todo el mundo estaría libre, ¿no? Así se puede poder claro. Tener que estar, ¿no? Es una investidura humana la que tiene él. La religiosa y la espiritual, pues todos la tenemos. Entonces, pues era nada más que el tema se estaba llevando como pues a otros niveles, nada más de lo difícil que había sido, ¿no? Ok. ¿Y supiste qué ocurrió con el chico? Porque me acuerdo, bueno, antes de que pasemos con el chico, es que me acuerdo cuando me lo contaste que hubo un evento, no me acuerdo si fue aquí en esa misma noche que me platicas ahorita, que escuchabas unas campanas. Sí. ¿Cómo estuvo eso, hermano? Porque eso fue lo único que me dio miedo ese día. Eso fue en el convento de Agua Viva, fíjate. Y eso no nada más me pasó a mí, nos pasó a todos los que habíamos estado ahí, menos a Fray Arturo. Entonces era celda con celda. Y entonces fue de los últimos episodios, creo que fue el último que viví. Fue de los últimos que viví. Y estaba yo recostado en mi celda. Y entonces aquí, o sea, aquí yo sentía una voz, la misma voz del muchacho. Esa voz. Una voz maligna, o sea, una voz que verdaderamente jamás me voy a olvidar. No le entendí una palabra de lo que dijo, tengo que ser muy honesto. No entendí nada de lo que dijo, pero era una voz que hablaba. Y se me fue el aire, así me quedé. Y entonces fui al baño y dije, no, Jaime, dije, a ver, te vas a tranquilizar, dije yo, agua. Y dije, tal vez alguno de los cuartos de arriba, en el cuarto de recreación, tengan una televisión prendida. Eso pensé. No, hombre, ¿cuál? Regresé, silencio, nada, no se escuchaba nada. Otra vez la voz. Y empezó, y cada vez se la escuchaba yo más cercana, hasta que en un momento, pues nada, tenemos rosarios en la cintura, siempre en el convento.
y me puse a orar el rosario, me puse a rezar y escuché, y eso fue lo que más miedo me dio y nunca pude saber qué fue, la verdad. Me puse a rezar y empecé a escuchar campanas como de cristal, se cuenta así, campanas de cristal, y yo estaba rezando y en cuanto escuché las campanas, ahí sí ya se me fue completamente a leer y salí, pero mira, pum, pum, porque se escuchaba la voz, bla, 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 y las campanas, y no, hombre, salí volado y en el pasillo ahí me encontré con Daniel y el otro hermano. Ahí fue pues, donde nos encontramos todos y exactamente lo mismo. Ellos también escucharon la voz, o sea, no solo las campanas, también la no, voz. También, pero la voz, te digo, o sea, yo sabía que era algo, yo decía, puede ser mi mente, puede ser algo, puede ser, pero la campana fue lo que más pavor me dio, lo que más se me fue el aire. Sí, me acuerdo cuando nos contaste, eso fue lo que yo dije, ¿qué era eso? Porque normalmente en estos tipos de relatos siempre hay un elemento que te da paz, ¿no? Como lo que te cuentas que te pasó cuando llegaste a la estatua de la Virgen. Claro. Cuando nos estabas contando eso de las campanas, yo dije, no sé, o sea, antes de que llegaras al final de ese pedazo de la historia, me acuerdo que dije, bueno, a lo mejor ahí fue cuando escuchó la voz y tras los rezos se oyeron las campanas y se respiró esta paz, esta calma, ¿no? Y no, me acuerdo que me dijiste, lo que más miedo me dio, incluso más miedo que la voz, fueron las campanas. Y dije, hasta ahora de lo que he leído para el canal, que he investigado, que he platicado, en semanas anteriores tuvimos invitado a un amigo que conozco por internet, que es chileno, que él ahorita es cristiano, pero él practicó brujería muchos años de su vida, desde muy chiquito hasta, o sea, con 12 años empezó, creo, y es más o menos de nuestra edad, Okay. Entre mi edad y la tuya, o sea, es bastante joven, mi amigo Daniel también, curiosamente Daniel, y él me ha contado así unas cosas que también digo, wow. Y bueno, punto y aparte. Ahorita abordo lo que te iba a decir de él, pero para no perder el hilo. Entonces, dices que fue. ¿Qué otro episodio? Porque me acuerdo que hubo algo como de un capellano, algo que ocurrió, que una manifestación ya más física en el convento, que me dijiste. No recuerdo bien cómo está, pero era como una aparición, ¿no? Algo que hubo ahí. Bueno, ese convento es un convento antiquísimo. O sea, hay ruinas ahí, ¿no? Eran O sea, yo que comento de San Luis Beltrán, el original, pues debe ser como de 1600, una cosa por allá, ¿no? Sí, súper. Muy antiguo. Y la gente de Mecameca tiene un vínculo muy grande con el convento también. Claro. Entonces, en esa simbiosis, ¿no? O sea, se sentía mucho habían vibras además en el convento, ¿no? Nunca como esto que te digo que nos tratamos allá, jamás. Pero sí, veíamos, bueno, te voy a contar una muy, muy, muy fácil de ahí, yo me acuerdo, y no fácil, sino que una anécdota que a mí me impactó mucho del convento. Había una señora muy católica, muy creyente, y que me consta que ella no es que practicara la brujería, ella tenía un don. Esa mujer tenía un don. Un don de ver cosas. Y yo me hice muy estrecho con ella, con Estela. Y ella vivía en Amecameca, tenía una tienda de, pues como una recaudería. O sea, ella era del poblado, no era una monja. No, del poblado. Entonces el convento está en la parte de arriba, bajas. Quien vaya a Mecameca, pues en la Mecameca conocen el convento perfectamente. Y ella era pues una local de Mecameca, nos llevaba comida, nos llevaba quesos, nos llevaba todo a los frailes, nos quería mucho. Y me acuerdo que una vez llegó un señor y el señor dijo que le estaba yendo muy mal, le estaban pasando cosas muy malas y él quería ayuda y yo dije, pues es una superstición también, ¿no? Esto fue antes del evento de este evento y ella llegó un día y le dijo a él, puedo ser muy honesta contigo. Él desconfiaba un poco de la mujer, entonces él de la Ciudad de México, su hijo era novicio, entonces él iba al convento de Mecameca por eso, para ver a su hijo, pero le estaba yendo muy mal y de hecho extranjeros, también se salió él del convento, el hijo de él, un ser muy querido,
Y, y él decía que le iba muy mal y decía, es que no lo puedo creer, ¿cómo me puede ir mal si tengo un hijo de religioso? Si soy un hombre bueno, ¿no? Mucha gente cree que por tener un pariente sacerdote o monja, pues le tiene que ir bien la vida. Ya casi. Y él desconfiaba, él decía, se me hace que la mujer está medio zafada, decía él. Y entonces había otro fraile, que es un fraile que era muy duro, y de hecho fue provincial aquí en México, fue director general de la orden. Y le dijo, no, es una señora que conocemos, es una señora muy correcta, una señora muy mal, y de ahí tuvo él un rompimiento, fraile, que era el director general, con esta señora, porque él decía que era cosas de adivinos lo que ella había hecho. Y ella le dijo al señor, le dijo, usted le están haciendo brujería, le dijo ella. Al papá del papá novicio. De mi amigo. Y el señor así como, pues, ¿cómo no? No, le dijo, mire, usted cuando llegue a su casa, le dijo, y de hecho viven en la Condesa. Le dijo, usted va en tal lugar de su casa, de esto, va a abrir, va a escarbar y va a sacar, y ahí va a ver. Bueno, pues el señor lo hizo. Y él no lo quería hacer, nos lo dijo después, una vez que nos salimos del convento. Él no lo quería hacer, lo hizo. Y había losa, porque era dentro en su sala. Oh, fuck. En su sala. Y eso era lo difícil, porque se había echado piso, estaba colado. O sea, claro, ese piso tenía años con ellos, no había manera de que esto que te voy a decir hubiera pasado. Llegó, levantaron la placa de la loseta, escarbaron y sacaron, nos dijo, de una bolsa de Ziploc un hígado de una vaca fresco con una rana viva. Joder. No había manera, nos dijo él. Sí, no. Dijo él, verdaderamente, ese piso lleva años. A lo mejor si hubiera sido cuando era la casa de propiedad de otras personas, pero no hay manera de que el hígado esté fresco, no haría mal. Por supuesto. Claro, sí. Sí, porque todavía, o sea, en un jardín dices, bueno, se brincaron a lo mejor cuando no estaban, ¿no? Claro. Lo puedes esconder si le sabes, pero ahí ¿cómo coño haces eso? Y esto en la losa, fue en la losa. Y fue tal el grado de este caso que el señor estaba tan, o sea, nos lo dijo, es que esto es impresionante. Y una vez que lo tiró, claro, y demás, el fraile dijo que esta mujer era divina, que eran cosas así. Ella explicó que no, que ella a veces tenía posibilidad de que Dios le compartía estas cosas para ayudar a la gente. Pero este caso fue tan grande que nuestro maestro de novicios, Fray Arturo, lo llevó el caso al nuncio aquí para que llegara a Roma el caso de esta mujer. Wow. Y sí, muchos coincidieron que muchas veces han pasado cosas extraordinarias. O sea, extraordinarias. Evidentemente no era una cosa que viniera de Dios, esto que vio el Señor en su casa. Claro. No era. Nunca supo quién le había hecho eso o cómo apareció esa, y que eso es lo que no se puede explicar. Esos son los fenómenos extraordinarios. No te explicas cómo puede haber llegado un hígado fresco abajo de tu cama. ¿No? Claro. Y la rana viva y... Exacto. Claro. Sí, porque no era nada más un trabajo, ¿no? No, esto era algo... Cosa, yo no sé con quién fue, la verdad. Sí, pero para que aparezca eso, estaba dificilísimo. Y dentro del convento, pues bueno, esta mujer pues siempre nos decía vibras y demás, ¿no? Un choque de fuerzas así impresionantes. Sí se veían cosas, se veían unas sombras impresionantes. Figuras en el convento. Y esto a mí me empezó a pasar, que yo empezaba a ver estas figuras después de que participé en estas oraciones para el exorcismo. Ok, o sea, digamos figuras, que tú no habías visto nada, o sea, nunca. Hasta ese momento como que se disparó algo, ¿no? Como que te activaron poder ver una sensibilidad. Esa figura, era una figura verdaderamente, no te puedo decir que tuviera forma. Yo a veces he tratado de explicar a la gente cómo veía yo a esta cosa y la verdad es que no había. Fueron pocas veces en la que tuve oportunidad, fíjate cómo lo digo, oportunidad, es que ya me gusta lo paranormal, pero en aquel momento te puedo decir que no es para nada agradable, para nada agradable. Claro que no. Y era como un ser, y yo lo único que podía decir es que lo veía como sucio, como cubierto de basura, como si fuera un pepenador.
así lo veía, y cuando yo lo veía me quedaba petrificado en la cama, o sea, me quedaba helado, y yo lo comentaba con mis hermanos, y muchos no me creían hasta que les empezó a pasar a ellos. O sea, Yo pero tú lo veías decía, en tu celda, en tu cuarto. sí, en mi celda. Y era, o sea, era un humano, digamos, visiblemente un humano sucio. Era, era, era una mujer, o al menos eso sentía yo, ¿sabes? Ok. O sea, es que no puedo asegurarte porque nunca pude. Traía como unas túnicas color negro con café, ¿sí? Ok. Cubierto, así como cubierto. Sí, brazos, dos piernas, sí, figura humanoide. Algo había detrás de todo ese. No te puedo decir Una que. momia, o sea, Sí, pe- pero como si fuera esto, como si estuviera así con un velo, como la ok, dama de negro, ok, ok, así que ok. está así, pero como de un basurero, así, Ok. como si hubiera salido así de un basurero y se acercaba, y lo más que se acercaba era a la esquina de la cama. Ok. De los pies, digamos, o Sí, de junto al pie. sí, a la esquina de los pies de la cama. Porque Ok. salía del baño de la celda. Salí del baño de la celda y yo ahí, mira, soy honesto, ni rezar, ni nada. Ahí no tenía yo tiempo de nada. Yo nada más me quedaba viendo y me acuerdo que se acercaba a los pies de la cama, acercaba la cara, pero nunca le pude ver el rostro. Ok. Algo lo cubría y nada más me hacía así, que silencio. Y el episodio duraba como unos 3, 4 minutos y volví a entrar al baño. Entonces yo Ok. ya tiempo después de la primera vez que me pasó, yo ya no iba al baño de la celda. Me esperaba a ir a los baños comunes porque yo decía, es que de ahí sale y ahí se mete. Wow. Y no, y me pasó un día que yo me puse a orar afuera de la puerta del baño, me acuerdo, perfecto, y era de día. Era un domingo de día y había recreación y podíamos salir y estar con nuestros amigos y todo. Y me puse fuera de esa puerta a orar y la puerta se movió. Tembló la Wow. puerta. O sea, estaba cerrada y empezó como si Sí, alguien por la dentro. cerré. Haz de cuenta que estaba cerrada la puerta y afuera de la puerta, yo en mi celda, viéndose la puerta, empecé a orar, llevé agua bendita, estaba llorando y la puerta se azotó así, y Joder. ya, dije yo, ya no vuelvo a hacer nada. Y ya no volví a hacer nada. Nos fuimos muchos de ahí, del convento. Sí. Wow. Esa no me la habías contado, carnal. Sí, Esa sí, wow, qué impresionante. sí. Qué impresionante. Y esto, te repito, la pregunta, ¿lo Ujú. empezaste a ver hasta después de que Sí, participaste en el exorcismo? sí. Oye, hermano, retomando un poquito lo del exorcismo, ahorita me fui con Ujú. esto de la dama. ¿Cuánto tiempo estuvieron haciéndole los rituales al chico este? ¿Cuántos meses, días? ¿Cuánto tiempo fue? No, pues te puedo decir que se duró años, porque yo me acuerdo perfecto cuando te lo conté que mostraste tanto interés. Yo hablé con un hermano que habíamos estado juntos, que él estuvo ahí presente, mi hermano Daniel, y él Ok. igual se había salido, estudió para un ministerio, igual católico, pero no con vida sacerdotal. La mayoría nos salimos del convento. Y años, me dijo él. Duró años. Me acuerdo que hasta tenía una captura de pantalla de él diciéndome del caso. Sí, Y, claro. y, y él dijo, no, hermano, me dijo, eso duró años. Y yo no sé si ya haya, digo, tenemos ya prohibido nosotros acercarnos a esas personas, ya no formamos parte del ministerio tal cual, pero yo no creo que haya salido tan rápido eso, ¿eh? Claro, de un día a otro puede haber un cambio significativo, pero esto duró O- mucho. y tú siendo parte de, o sea, porque esto dices que duró años, pero tú como tal, Ujú. ahí en Cuernavaca, ¿cuánto tiempo estuvieron haciendo el ritual? Pues mire, yo estuve presente 2. Ok. Fray Arturo fue el que ya no quiso más. Él O sea, dijo, dos no días más. y ya, se fueron. Sí, dijo, yo ya no quiero saber más de este caso, ni nada. Y pues yo creo que salió igual, porque pues, nos llevamos con nosotros algo de allá, Claro, sí. porque
porque siguió el malestar muy malo y después a los pocos años empezaron a pasar cosas en el convento que no eran habituales, que pasaban comportamientos. Y, ¿de la gente? O sea, de los sacerdotes y las monjas. ¿Cómo qué más? O sea, ¿algo negativo? Sí, muy pecaminoso. Ok. Que no era. Que no era, no, para nada. Gente que tú decías es gente perfectamente normal, o sea, gente que tú ya has convivido con esa persona y nadie de repente tenía unas actitudes hacia ti que tú decías, es que esto no es normal de esta persona. ¿Cómo que si se puede saber, hermano? Pues voy a sonar muy como los casos del padre Maciel, pero no digo nunca eso. Pues sí, como había un fraile que yo me acuerdo, ya él era ya sacerdote y todo, y muy querido por toda la comunidad, la verdad, un hombre excepcional. Y después de todo esto que había sucedido, empezó a tomar actitudes con los novicios muy raras. Okay. Se acercaba y te veía de una manera muy, muy rara. Muy libidinosa. Sí, conmigo lo tuve, que una vez le dije, oiga, le dije, no sé qué pasa. Y después él te pedía perdón y te decía que yo no sé qué me está pasando, ¿no? Pero un hombre verdaderamente bueno, un hombre que jamás en la vida había tenido algo. Hacen perfiles de estudio hoy en día muy, muy avanzados en la Iglesia Católica para que no entre ese tipo de gente. Claro. ¿No? Y era raro. Después de todo lo que ha pasado, las décadas. Claro, sí, la Iglesia es muy, muy, muy estricta, sí, y cuidadosa en ese, ahora sí que como en el hoyo, ¿no? La administración es muy estricta, pues aquí también son muy estrictos en eso, y era raro que él tomara esa actitud hacia los chicos, ¿no? Era muy raro, muy raro. Ok, eso no creo que no habíamos entrado tanto a detalle, pero está curioso porque ahí te platico, hermano, ahí rápido como para contextualizar esto, ¿no? Como conectarlos. Sí. Me gusta mucho eso, hacer, yo no soy investigador paranormal ni nada, muchos piensan que sí, pero no, o sea, yo nada más recopilo los datos y los presento, ¿no? Sí. Y me gusta conectar este tipo de cosas, ¿no? De esta cosa que pasó en tal año, en tal país, se parece mucho a esta que pasó, ¿no? Entonces, platicando con qué es lo que normalmente uno cree, ¿no? Yo, por ejemplo, que no he vivido nada paranormal, a pesar de estar abierto a la existencia de estas cosas, aunque yo no he visto nada, estábamos platicando en el programa en vivo que tuvimos de Halloween con Juan Carlos Tinoco, que es el actor de Thanos, de voz, y que bueno, él estaba como yo, ¿no? Como para entretener, para platicar, y teníamos a Uriel de Relatos de la Noche, justamente, de este canal. Ah, claro. Sí, estaba ahí con nosotros, y él, bueno, él no, igual que yo, no sabe, o sea, no estudia estos temas, pero igual, pues, todos los casos que le llegan, y llegamos como a la conclusión de que estos habilidades de ver cosas, de presentir cosas incluso, decíamos, es como quien nace bueno para tocar la flauta o la guitarra o lo que sea, y hay unos que no podemos ni tocar la puerta, ¿no? O sea, que no tocamos la puerta. Y habilidades matemáticas, ¿no? Por ejemplo, que tú eres buenísimo en matemáticas. A mí, yo nací sin esa parte del cerebro, no puedo ni hacer ni una división sin la calculadora. Creíamos que era algo así, ¿no? Una habilidad natural, por así decirlo, que si naces con ella, ya, y si no, pues no, nunca vas a ver nada. Pero ahorita lo que me cuentas, eso me llama mucho la atención, que esta experiencia en el exorcismo en Cuernavaca como que te catalizó, se catalizó, pues la vivencia, ¿no? La habilidad de ver y de sentir cosas sobrenaturales y que sí, como dices, a lo mejor algo te llevó, porque ahí te va, porque te digo, ahorita ya concluimos lo que pasó con el chico, si es que sí sabes en qué se terminó el caso, pero nada más como para que veas mi postura, ¿no? Pues yo, desde que nos conocemos, yo ya no era católico. Yo dejé de ser católico, bueno, de creer en Dios a los 15 años, 16 años, una cosa así. Pero sí creo en las entidades oscuras. No necesariamente como nos lo han, o como la gente se lo imagina, ¿no? Del diablito con cuernos y cola y no sé qué. Y espérate, ¿me oyes, hermano? ¿Sí me escuchas? Siempre. Ya. Perdón, justo sí, te estaba mandando un mensaje. Amigos, a lo mejor ustedes no van a ver esto porque a lo mejor hago un corte, o a lo mejor lo dejo. Se cortó el directo. Vean la calidad, nunca se había parado a lo largo de ya llevamos 1 hora y no se había parado y ahorita se cortó. Es algo a lo que voy.
este tipo de cosas muy curiosas. Yo no creo en el diablo de cuernitos y colita y como te lo pinta, ¿no? Claro. Pero de lo que he platicado con mi amigo el brujo, bueno, ex brujo, con una sanadora holística que es muy cercana a mí, que ya hemos tenido también invitada en el programa, lo que me resulta curioso de las posesiones y por qué sí creo que alguien pueda quedar poseído por esto, por una entidad oscura, de bajo astral, como quieran llamarlo, si le quieren llamar demonio, porque se habla de posesiones demoníacas desde mucho antes de que se hablara de Jesucristo, Sí. ¿no? O de los antecesores, digamos, de la religión las religiones judeocristianas, y en todo el mundo. O sea, no es nada más en Medio Oriente, porque en Medio Oriente, por ejemplo, está este caso que, bueno, se asemeja un poco a lo que nos platicas de este sacerdote, de los íncubos y los súcubos, y que algunos los genios, ¿no? Los genios, los jeans, ¿no? No jeans de pantalones, se escribe, los que no sepan, J-I-N-N-S, son los genios, lo que conocemos como en la película de Aladín, pero malos, ¿no? Que son como duendes, pero etéreos, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, los escépticos, en cuanto a los casos de los sacerdotes, piensan, porque curiosamente los avistamientos y testimonios de íncubos y súcubos, que son estos demonios que poseen sexualmente a los hombres y mujeres respectivamente, hay quien dice, no, pues es que los sacerdotes, como se supone que deberían ser célibes, pues finalmente el sexo es una necesidad fisiológica, y al no tenerlo, pues crean esto, imaginan esto, no es lo que los escépticos dicen, pero hay casos de gente que no es célibe. De hecho, me ha llegado hace poco el caso de una señora que es mexicana, pero vive en Texas, que le está pasando esto desde hace años, y cuando subí el video, en los comentarios, muchísimas historias así de a mí me pasó lo mismo. Nuestro maestro Ray, ¿te acuerdas de Ray? Él igual nos contaba, él no es sacerdote. Sí, yo me acuerdo. Fue nuestro maestro de la secundaria de matemáticas, y nos contó que fue atacado por una súcubo cuando era chavito. Entonces, lo que yo creo, porque también hay demonios como el Wendigo, que se habla desde los indígenas de Estados Unidos, y hasta la fecha se habla del Wendigo, que era una entidad que te poseía y casi te volvía caníbal. Se habla de posesiones aquí en México con otro nombre, y en todas hay ritos, en África, por ejemplo, y en todas hay rituales de expulsión, así como los exorcismos católicos. Entonces, y a lo que iba cuando dijiste lo de que si el Papa lo hiciera, eso me parece muy curioso, que en la Biblia, por ejemplo, dicen que al principio solo es Jesús el que puede hacerlo, ¿no? Y como que instruye a ciertos apóstoles, si no me equivoco, y solo ellos, o sea, no cualquiera lo puede hacer. No, mira, ahí justamente, qué bueno que lo dices. Fíjate que yo, de esto que estabas contando, dices, un don, ¿no? Que lo decía Uriel, ¿no? Y tú lo estaban pensando. Yo creo que hay veces en la vida en que a lo mejor, fíjate que a veces es un don. Yo sí lo vi en esta señora que te conté. Eso, ahí sí vi un don, porque ella dijo que desde niña podía. Pero yo creo que hay cosas que quieren que tú las veas. O sea, no creo yo que de pronto yo haya tenido el don, sino que estas cosas de pronto dijeron, yo quiero que tú me veas. No, o sea, como que despertaron algo. Sí, no sé el fin, no sé para qué quería esa cosa que yo la viera, porque no era nada agradable. Claro. Eso por esa parte. Y por la otra, pues sí, Jesús instruyó a algunos, ¿no?, a poder expulsar. Él, pues de hecho, realmente en la escritura, él es el único que expulsa, ¿no? Expulsa a legión, mete en los puercos. Exacto. Pero bueno, su ministerio, que te repito, o sea, la religión, como diría un hermano mío, nuestra Santa Madre Iglesia, pues bueno, tiene fallas porque hay hombres, hombres ahí. Y el ritual, bueno, se ha pasado de unos a otros, que hay unos sacerdotes que tienen mayor don o tienen algo especial y ceden fácilmente las posesiones. Eso es cierto. He escuchado varios casos de compañeros míos que se cambiaron con los carmelitas, o otros se cambiaron a otras órdenes católicas y tuvieron experiencias así, y de pronto, pum, lo logró de alguna manera, que a lo mejor en mi experiencia pues es algo que duró muchísimo, y cambios de sacerdotes cambios de obispos, y seguía el muchacho en la misma situación. Entonces yo creo que híjole, no creo que algún día podamos entenderlo tal cual. No, definitivamente no, porque es justo eso, a eso voy. Lo que mencionas, creo que ahí está la clave. Una, en lo personal, hermano, yo creo que no es tanto de rezar tal cual, por ejemplo, lee esto de la Biblia y sale, no.
Sí, porque cómo le hacían los africanos que no creían, que no creían la Biblia, ¿no? claro. Cómo le hacían los nativos americanos, cómo le hacían los aztecas, no me acuerdo qué nombre recibía la posesión, Claro. pero liberaban a la gente. Sí, Sí, seguramente había muchos casos que eran o esquizofrenia o alguna enfermedad claro. o una psicosis, pero habrá muchos casos que sí eran, hay casos como el que nos estás contando que tienen cosas sobrenaturales inexplicables, como el caso real, verdadero, en el que se basó la película del Exorcista, el caso de Annelies Mitchell, que si yo tuviera que apostar por uno de los casos conocidos, digos, que era real, yo me voy por eso. O sea, tú escuchas los audios de ese exorcismo, lo he puesto aquí en el programa, y eso no fue hecho por una voz, mucho menos una niña de 16 años. Y lo que terminó la historia, no es humano. Sí, no. Exactamente. Y mi amigo este que te platico, el ex brujo, tal cual, no sé si él ha practicado los exorcismos o si ha estado presente en, pero él sí ha estado en exorcismos. O sea, y él no es sacerdote, es cristiano, pero incluso él me invitó la otra vez que lo tuve de invitar en el programa, luego terminando me invitó a una como plática que dio en línea con un grupo de cristianos, de estos cristianos, como cuando uno piensa en un cristiano que menciona a Dios en cada tres palabras, gente así. Él es un cristiano diferente, o sea, como que él enfrenta mucho la Biblia y dice, a ver, aquí dice esto, pero... Y él con sus... O sea, es un chavo que sabe mucho, que ha estudiado. Él sí, para que veas, ha estudiado mucho la Biblia, ¿no? A diferencia de mí, yo lo he leído y he visto así como cositas que digo, pero pues yo finalmente no soy creyente, o sea, yo lo analizo de otro punto, pero él sí que sí es cristiano, tiene como un análisis más teológico, ¿no? Más teosófico. Entonces, bueno, hermano, ahí nos podemos echar horas platicando sobre tal cual el ritual, qué es lo que funciona. Yo en lo personal, lo que me han platicado, lo que he platicado contigo, con este chico que practicaba brujería, con la sanadora holística, yo creo que estas cosas, como dices, se alimentan de la energía, por eso terminaban tan cansados ustedes. Lo que me platicaba la sanadora holística, que ella es mucho de esta parte budista, que ahí están los tulpas, y es muy similar, curiosamente muy similar a otras visiones, ¿no? Y ella dice que hay diferentes entidades, ¿no? Están los demonios, que son más poderosos, y están lo que nosotros conocemos como fantasmas, ¿no? Que son entidades que al morir, esta energía se queda en el plano físico, digamos, mortal, y se pega a ti. Entonces, también lo que dices de que a lo mejor querían que los vieras era porque tú algo despertó, quizá, no sé, aquí estoy teorizando, algo despertó espiritualmente en ti, a lo mejor. Porque sepan que este chico, este joven, como lo ven ahí, pues sí, de verdad es que es muy estudioso y muy culto en todos los temas. O sea, a Jaime rara vez, creo que nunca he visto que alguien te dé la vuelta en algún tema, ¿no? De política, académico, se hace lo de posible, arte. Se hace lo posible, hermanito. Sabes mucho, o sea, no, y creo que dentro de eso estaba esta parte tuya, que es normal, completamente, más tú y yo que somos de ciudad, de la Ciudad de México, de cierto contexto social, ¿no? Somos muy dados, ¿no? No creo, o sea, te dicen, ¿es poseído? ¿no? Siempre es... Sí, es cierto. Y cuando llegas y ves esto, creo yo que algo espiritualmente en ti cambia. Y ahí fue cuando estas cosas que no sabemos, como dices tú, quién sabe por qué, a lo mejor se alimentan simplemente de ese miedo que tú sentías al verla, quién sabe, a lo mejor simplemente quería que la vieras, no lo sé, pero algo despertó en ti que les llamó la atención, o sea, como que algo se encendió en ti. Entonces podría ser que no naces con esta cosa, a lo mejor se puede activar, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y eso fue lo que te pasó a ti y a los demás chicos que eran de tu edad, supongo, ¿no? Nosotros, también. Jóvenes. De la misma edad entramos todos y sí, hermano, o sea, te digo, yo no creía, la verdad. A mí me parecía un tema de gente muy ignorante y yo decía, no, o sea, ¿cómo? Qué ignorancia. Pero una vez que lo ves, que igual te voy a decir una cosa, por ejemplo, muchos frailes nos decían, no, o sacerdotes, o no nada más eran los dominicos, sino que a veces teníamos pláticas de jesuitas, iban diferentes, y nos decían, si tú por la Ouija quieres contactar a alguien que fue humano, nunca lo vas a lograr. Nunca. Jamás va a haber una respuesta de alguien humano. Porque nosotros, hay diferentes estudios en la Biblia, pero bueno, basados en la Escritura, cuando alguien muere, la iglesia dice, bueno, descanse en paz. Nosotros decimos, creemos, ¿no? Ya cuando entras un poco más a fe dogmática, que bueno, entras en una dormición,
¿no? Todavía no es el juicio, evidentemente, todavía no decimos, Sí. no hemos sido juzgados, y por ende no puedes ir directo al cielo. Ok. Entonces hay un periodo de entre hasta que llegue el día del juicio, del que habla el Apocalipsis. Entonces decía el fraile, bueno, jamás te va a poder contestar algo que sea bueno. Jamás. Sí, claro. O sea, y era un debate de muchos que dicen, vale, es que a lo mejor si yo juego, entonces si nadie me contesta, me voy a dar cuenta de que no hay nada, ¿no? Y decía él, bueno, nuestra iglesia nos dice que los adivinos, los practicantes de brujería y demás, nunca van a hablar con alguien bueno. Claro. Nunca. Por eso para la iglesia es muy claro que en la brujería hay una. O sea, no hay algo que puedas más, ¿no? Eso lo dice la iglesia. Pero sí te puedo decir también que yo tuve experiencias también, y yo creo que a mucha gente le ha pasado que llegas a un lugar y sientes paz, sientes una cosa bonita, ¿sí? Pero no es que te diga algo, no es que te informe algo como cuando lo practicas en la Ouija o con adivinación, porque la mayoría de los casos de adivinación y de brujería o de Ouija nunca terminan mal. Sí. Terminan mal, algo conecta y te dicen cosas disfrazadas de mentiras, disfrazadas de cosas para que lleven a la gente al mal, y va una bomba ahí, ¿no? Pero claro, yo también creo que hay cosas buenas que mucha gente siente, ve, percibe. A veces dices, híjole, la estoy pasando muy mal, y te llega un recuerdo o escuchas una canción que le gustaba, no sé, a un familiar tuyo o algo. Y es una manera de comunicarse también. Claro. ¿No? Muchos en tanatología oriental, ¿no? Lo ven también de esa manera. La iglesia es muy dura en muchos aspectos también. Aquí dice, no es que no vamos a recibir nunca ningún mensaje de nadie más que de abajo, porque ya todo lo que tiene que decir está dicho. Yo en parte no creo tanto en eso, respeto la escritura totalmente, te digo, soy católico. Claro, ¿no? Pero yo creo que la historia espiritual y bíblica sigue poco a poco dando nuevos mensajes, las apariciones de la Virgen en Lourdes, las apariciones ahora de la Virgen en Medjugorje, que no las aprueba la iglesia, son contexto y fe viva de la religión, de mensajes divinos. No todo tiene que ser negativo. Bien es cierto que la Congregación para la Doctrina de la Fe, una vez que hay una aparición mariana, o sea, que se aparece a la Virgen, manda a un grupo de especialistas teológicos y demonólogos para poder corroborar que esa aparición sea verdaderamente de la Virgen, o sea, que sea divina y no que sea maligna, porque usualmente se manifiesta lo maligno de una manera buena al principio. Siempre es así, siempre hay un orden, a menos que te pase como a mí. A mí nunca me pareció de manera bonita, a mí siempre fue horrible. Todo lo que yo vi fue feo. Desde el inicio, sí, literalmente. Desde el inicio. Pero hay casos así. Después yo me acuerdo una vez, igual, en breve te lo digo. Y es una manera muy, muy, muy usual, creo yo. Aquí en la avenida Coyoacán hay un convento, igual, de las dominicas. Y ayudaban a gente que tuvieron problemas de adicción, gente que tuvo sobre todo relacionado con las drogas, ¿no? Y ahí es un poco más difícil, porque ahí no es tan fácil demostrar, porque dices, bueno, estaba bajo el efecto de algo. Pudieron haber visto cosas por algo. Pero todos en sus testimonios, cuando íbamos a apoyarlos, les preparábamos de comer y todo, nos agradecían y todo, y cuando nos contaban sus experiencias, siempre decían que ya casi al final, o cuando ya iban a terminar con su adicción, o sea, que ya estaban por decir, o sea, por rehabilitarse, las experiencias eran en su totalidad malas. Se sentían abrumados, angustiados, no había paz, y bueno, los santos lo han dicho mucho, todo aquello que te quita la paz no es de Dios. Nada que te quite la paz es divino. Nada, porque si algo te está quitando o perturbando, y yo lo veo muy así con las drogas. Las drogas en un principio, qué maravilla. Claro, sí. La gente se la pasa increíble, se la pasa muy bien, pero poco a poco
poco a poco se convierte en una cosa en que la gente ya se quiere morir o acaban suicidándose, cometiendo pecado mortal. Claro. Entonces, te digo, se presenta de maneras diferentes. Nunca se va a presentar de una manera horrible al principio cuando quieres seducir a alguien, porque pues yo creo que a golpes no se enamora a nadie. A patadas, Claro. ¿no? Entonces, tiene que atraerte de una manera en la que te enganche y que sepa que te gusta, ¿no? Claro, literalmente que te adicte, que te adhieras a esa cosa de cierta forma. Claro, y mucha gente le pasa con la Ouija. Sigue, y le va diciendo cosas, y en el principio las cosas son ciertas. Y mezcla verdad con mentira siempre en todas sus siempre es así. Ok. Qué interesante, hermanito, porque, pues sí, o sea, yo en lo personal nunca he jugado la Ouija, pero sí, incluso mi propia mamá, que no es, o sea, es católica, pero como que no le ha pasado mucho tampoco. Las poquísimas experiencias que me ha contado ella propias es de una vez que jugando la Ouija, ya no jugó porque estaba muy chica, pero estaban sus primas, y sus primas, hijas de la hermana de su papá, de mi abuelo. Que estaban en Navidad jugando, justo, bueno, por ahí, no el mero 25, pero por ahí del 25, en Pachuca, y que las que eran más grandes estaban jugando, y que pues, mientras estaban jugando estaban ahí los demás, ¿no? Mi mamá y los demás, más chicos, y que mi mamá la empujaron de la cama, o sea, que ella estaba sentada en la cama, platicando, ¿no? O sea, y no era como que uno de los otros niños la empujó, o sea, ella sintió como la empujaron, pero nadie la empujó físicamente, o sea, que viera. Claro. Y estaban jugando la Ouija al lado, ¿no? Prácticamente. Entonces, igual una maestra igual de la secundaria, no sé si la conociste, la que nos daba química, no sé cómo se llamaba. Igual nos platicó en una ocasión que estaba jugando la Ouija, tenían los ojos cerrados todos, ella con sus primos, creo, y que el tablero empezó a levitar. O sea, que cuando abrieron los ojos estaba flotando el tablero. Y es como de, o sea, ¿para qué te mentiría un maestro, no? O sea. Claro. Y no hay ese motivo. Claro, porque alguien te tuviera que mentir, te puede decir, sabes que yo no tuve ninguna experiencia o lo que no pasó nada. Mucha gente me ha tocado a mí que no les pasa nada, no les dice nada. Usualmente no dice, sino que pasa. Sí. Yo lo escuchaba en casos que llegaba la gente a la parroquia, llegaba la gente ya. Es que fíjate que se armaron una Ouija, porque ni siquiera de las compradas, sino que se las armaron. Y entonces se reventó el foco y no lleva una semana que no puede dormir y siente que le hablan y siente, porque no necesariamente tiene que hablar, es el hecho. Al intentar hacer una conexión, algo se queda. A veces es pasajero, dura un día, un instante, un tiempo, y a veces no, a veces se queda. Exacto. ¿no? Y ese es cierto. Sí. Sí, me ha llegado así de suscriptores que jugando la Ouija, no me ha llegado tantos hasta eso de ese tipo, pero sí me acuerdo de uno que estaban jugando y que se cayó una escoba, o que en una les dijeron, que hicieron una predicción, les dijo algo así como la niña de la puerta o algo así, cuando y algo le pasó al chavo, creo que tuvo un accidente con una niña en la entrada de una puerta, alguna cosa por esto, o sea, bastante aterrador. Sí. Y también muchos otros juegos de contacto, no solo está la Ouija. Me acuerdo que en el otro canal, con el que seguramente llegaste a ver el anterior, cuando estábamos en la carrera, que íbamos empezando, claro. En alguna ocasión hablé del libro rojo, del juego del libro rojo. Claro. Me acuerdo que Poncho vio el video y que con otro cuate se puso a jugar y dicen que sí, que ellos creen que sí contactaron algo. No me acuerdo cómo me lo platicó, pero me dijo así de, güey, es que de verdad sí estábamos hablando con alguien. Estuvo muy, muy curioso eso. Sí, te contesta a través de... Hay miles de maneras en las que él intenta contactar a la gente y es en un... Híjole, es que es en un porcentaje impresionante. Por ejemplo, te puedo contar que ese caso a mí me impactó mucho y lo estuve investigando bastantísimo. Fue cuando murió la Madre Teresa de Calcuta. Entonces, en la historia, la mayoría de los santos, si bien no pecaron en vida, siempre busca él que en un momento pequen, renieguen, que hagan algo. Y yo recuerdo muy bien, y está el testimonio de las hermanas de la Misericordia, que son las de Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Las Madres de la Caridad, que dijeron, bueno, estaba la Madre Teresa agonizando y estaba muy mal, y se fue la luz en todo el hospital de ellas, y las máquinas empezaron a hacer ruidos, y la Madre Teresa volvió y les dijo, está aquí. Y que empezó una batalla
durísima, ¿no? Y que decía la madre, es que quiere que yo reniegue, quiere que yo diga, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué mis huesos me duelen? ¿Por qué esta enfermedad? Me olvidaste, renegar. Uh-huh. Siempre buscan la manera y siempre encuentran la manera. Siempre encuentran la manera. Y todo el mundo, yo estoy seguro que vamos a tener algún encuentro con él en nuestra vida. Siempre. Esa es su misión. O sea, ese es su objetivo. Y así como tú estás recolectando todos estos, también lo hace Uriel en Relatos de la Noche. La gente siempre... Fíjate, es muy raro que alguien cuente una anécdota de algo bonito. Uh-huh. Sí. Es muy raro. Yo muy pocas veces he escuchado a alguien que diga, fíjate que tuve una experiencia hermosa. No. La experiencia es algo perturbador que te marca. Claro. Que te marca y que dices, Dios mío, vi esto. ¿Y qué hago? No, pues bueno, ni modo. Lo tratas de asimilar y tratas de vivirlo con él. Yo mucho tiempo dije, no voy a poder volver a ser una persona normal después de esto que acabo de ver. O sea, no hay manera. Claro. Pero sí, intentas, sí, claro, sí, tienes toda la razón. Fíjate que a mí no me ha pasado nada. O sea, bueno, te digo, no sé si en algún momento volveré a los caminos católicos. No lo sé, no, tampoco puedo decir, no, jamás. Claro, nunca. Quién sabe, ¿no? Claro. Exacto, pero sí, fíjate que ahorita que lo dices, sí, también en algún momento que mi mamá, que ella sí es católica, que sigue siendo creyente y demás, y practicante, ella dijo, era un ángel. La verdad no sé qué fue, pero cuando estaba como en quinto de primaria me acuerdo que estaba yo practicando para la escolta. Y bueno, muchos no me creen, los que me conocieron después de los que me conocieron a partir de la secundaria nunca me creen que estuve en la escolta en la primaria, pero sí estuve. Y a mí se me dificultaba mucho me pusieron de comandante, se me dificultaba mucho marchar. Y para mis papás era muy importante que participara en eso, ¿no? Claro. A mí no tanto, para pero todos sí. Los padres era estar en la escolta. Mi hijo el de la escolta, ¿no? Entonces me acuerdo que mi mamá me llevó después de la escuela un día a ensayar a un parque que está ahí enfrente de la Alameda. Yo vivía por ahí, por el centro. Y te lo juro que estaban los de la Boca, ya ves que enfrente hay una Boca chiquita, sí, la Boca Nacional 5. La 5, la Boca 5. Sí. Y estaban pues ahí. Ajá, exactamente. Estaban platicando los chavos, ¿no? Y una chava, no sé dónde salió, pero te lo juro, no estaba. O sea, no te puedo decir que se materializó porque no la vi, pero salió de la nada. Una chava normal, no te imaginas así, porque luego dirían, a lo mejor alguien dijera, no, yo vi un ángel y era guapísimo, guapísima, ¿no? No, esta chava era normal, o sea, no era fea, pero era normal, o sea, morenita, chaparrita, hasta gordita, ¿no? Pero muy amable y así, no estaba hablando con nadie, se acercó directo a mí y me dijo, oye, ¿estás practicando para la escolta? Y le dije, sí, o mi mamá le dijo, sí, y me dijo, si quieres yo te ayudo, yo estuve en la escolta. Y yo, no, gracias. Y mi mamá dijo, no, sí que te ayude. Pero me acuerdo que hasta dejó sus cosas, traía una bolsa y como un suéter, y los dejó ahí en una jardinera, y llegó un vagabundo, y se acostó junto a las cosas. Y hasta mi mamá le dijo, o sea, no es algo que no tangible, porque mi mamá le dijo, voy a ir por tus cosas para que no nos vaya a agarrar Y dijo, sí, gracias. Y mi mamá agarró y estuvo cargando la bolsa de la chava y su suéter. Estuvimos ahí como 20 minutos, a lo mejor ella me daba las órdenes y marchábamos en el parque y no sé qué. Y ya cuando dijo, bueno, ya me voy, y le dije, muchas gracias, mi mamá. Y ella, no, de nada, no sé qué, hasta luego. Y así como había aparecido de la nada, que nunca la vimos, o sea, yo estuve ahí, antes de que ella se acercara, yo ya llevaba una media hora en el parque, y nunca la vi, o sea, de repente apareció. Y así cuando dijo, gracias, agarró sus cosas, dio unos pasos y se perdió entre la gente, o sea, no la volvimos a ver. Y pues era mi camino de todos los días, a lo mejor de vista, y decía, este cuate pues, lo ubico, ¿no? Claro, y nunca la había visto y nunca la volví a ver. O sea, estuvo muy raro. Sí. Muy raro. No sé, no te puedo decir así de, ay, era un ángel, porque pues no lo sé. Pero sí hay cositas así que dices, ok, sí, no, claro. ¿Cómo es algo, es una experiencia, o sea, algo que dijiste, bueno, en el momento adecuado llegó. Fíjate, ¿no? ¿Qué probabilidad hay de que aparezca en ese momento en el que lo necesitabas? Y para eso, ¿no? Pues no es tan fácil, ¿no? Claro. Exacto, porque aparte, ¿quién se te acerca ahorita en la Ciudad de México que o te asaltan o te pegan o lo que sea? Sí. ¿A quién le tienes la confianza para acercarte así de la nada, no? Claro. Oye, hermanito, ya para ir cerrando ya el programa, que ya estamos llegando a la 1:30, ¿en qué termina el caso de este chico? ¿Lo pudieron exorcizar? ¿O qué pasó con él? ¿O ya no supiste? Pues fíjate que ya al final, o sea, lo único que supe fue a través del hermano Daniel, que bueno, al parecer sí hubo una mejora, pero a través de los años. A través de los años. Por eso te digo, no creo que haya terminado esto todavía. O sea, tú apuestas porque sigue poseído. Yo apuesto porque sigo, sí, porque sigue.
Ok, y esto Sí, ya yo va para estoy. 10 años. Pues sí, sí, 10 años, fíjate. Casi, casi. Casi 10 años. Ujú. Qué fuerte. Qué fuerte, qué Sí, sí, fuerte. fue un caso súper, el muchacho mal, muy mal. Sí, y Súper por mal. ejemplo, si te acuerdas de algo, ya dando como para cerrar, Ujú. ¿qué era lo que les decía en esas sesiones? ¿Qué les decía? Así, oye, Pues es que eran cosas muy, como crípticas, o sea, no era algo tal cual, era algo que él no literal. podía saber, era algo que él no podía saber, o sea, te daba santo y seña de, de tu vida, Ujú. o sea, te contaba tu vida. Ok, Claro, en frases, ¿no? O sea, por ejemplo, así te decían, ¿no? Tú fuiste a tal escuela y tú esto y tú el otro y tú haces esto y el otro y pecas por esto y por esto y por eso. Y dices, híjole, es que este hombre sí es que todo, sí, todo, como que para que adivinara, o sea, no sí, eran demasiadas cosas, ¿no? sí. Para que Nombres de fuera coincidencia. familiares, este, nombres de personas que veías que ya estaban muertas, ¿no? Y te lo. Sí, era impactante, pero en esa voz tétrica, así te lo decía. Esas, ujú, Por ejemplo, tuvo, además de la voz, y bueno, de eso que decías que abría mucho la mandíbula, ujú. ¿le cambió algo en la cara o en el cuerpo? El semblante. Ujú. O sea, Sí, la era un pura expresión, semblante, digamos. sí. La expresión se veía como viejo, no sé Ok. explicarlo. Se veía Ujú. como, sí, como, sabías que algo no estaba bien y que no era de O sea, salud. si no Era era la algo. cara de un chavo de Sí, 22 no, años, no, 23 no, no, años. no, no, no. Se veía la cara, el semblante. El semblante cambiaba muchísimo y, y, y el clima y la temperatura. O sea, tú te dabas cuenta de que algo estaba mal. Tú te dabas Ok, cuenta. Sí. ok, hermano. Qué Cualquiera historia tan se interesante. hubiera dado cuenta. Sí. Qué historia tan interesante. Y qué historias tan interesantes las aledañas que fuiste contando, que Sí, algunas las sí. conocí, algunas otras no. Me dejaste así de Ujú. wow, ¿no? Sí. Muy interesante, amigos. De verdad, les puedo decir, a todos mis invitados los aprecio muchísimo, son mis amigos a distancia, ¿no? Porque de hecho, Ujú. los invitados que he traído a ninguno lo conozco en persona, tristemente todavía, porque a todos los conocí en pandemia. Bueno, Y ya hay está unos el que todavía primero. que, Ya está el primero, hermano, que sí conoces en persona. exacto, es lo que les iba a decir. Jaime es, además, es mi amigo. O sea, Sí, nos conocemos en la carrera, pero coincidió que habíamos ido a la misma escuela. sí, Entonces, a lo mejor nos conocimos desde antes y ni cuenta nos dimos, sí, ¿no? En la secundaria. Bueno, yo estaba en primaria, entonces secundaria. sí. Entonces les puedo decir que si pusiera las manos al fuego por alguien, es por él. O sea, les puedo decir que no lo está inventando, que no juega Sí, con ese no. tipo de cosas, que no se sugestiona. O sea, no, porque también puede ser el caso de alguien que vio algo y dijo, no, es que era esto. ¿Y por Ujú. qué? No sé, pero era por eso, ¿no? No Sí, es el caso de Jaime. En fin, o sea, de verdad, esta historia, todo lo que les contó, yo les puedo asegurar que es completamente verdad. Cada palabra que nos dijo. Porque aparte, otra sí. cosa que creo que es como un indicador de si algo es mentira o algo es verdad es qué tan impresionante es la historia, ¿no? O sea, la tuya, claro que es impresionante, pero son cosas que sí pueden pasar, ¿no? O sea, Sí. o sea no me estás diciendo, oh, no, se abrió el cielo y salió un dragón. No. O sea, no, o sea, es algo completo, Sí. dentro de las leyes, digamos, físicas, es algo que Ujú. completamente puede pasar, ¿no? En Sí. este tipo de historias. Sí, Y, inexplicables, así que como el florero que vuela, ¿no? exacto, De 6 metros pero y no no me había dijiste, no, nadie. exacto, no me estás Sí. diciendo, ay, el Cristo se paró de la cruz y caminó. No, o sea, Sí, es no, algo no. completamente posible Ujú. dentro del contexto, ¿no? Que Mira, estamos te voy a platicando. decir, justo hermano, como decía uno de los que estuvimos ahí, decía uno, qué elegante, decía uno de los hermanos, qué manera tan elegante de manifestarse, decía él, porque uno se daba cuenta que estaba ahí, eso, tú te Sí, dabas cuenta, pero con muy claro. poco, o sea, realmente no necesitaba la gran producción, tú te dabas cuenta, Ujú. con poco. Muy Y sutil, dijo, sí, exacto. qué sutil, decía él, qué elegante manera de presentarse. No, sí, claro, y después lo que vimos, ¿no? Pero sí, hermano, Sí, no. es sutil, usualmente. Sí, Ujú, imagínate que, digo, no sé si a lo mejor si hubiera pasado más tiempo, o sea, que ujú, hubieran seguido, claro, se hubieran presentado cosas más fuertes, ¿no? Que yo más. creo que Ujú. sí. Yo Sí, creo, ¿no? seguro, sí. Sí, o sea, Pues, hay declaratorias de sacerdotes que dicen que incluso clavos, ¿no? Que hay gente que escupe ujú, clavos ujú, y enormes, ¿no? Entonces, claro.
Sí, hay manifestaciones físicas que dices, hijo, estas son las que a mí me tocaron ver y las que me llevé al convento, pero no a un punto, y siempre lo he dicho yo cuando lo digo, cuando lo cuento, no algo que me fuera a dar un infarto, como lo dices, no algo que yo viera así que se abrió y entonces la criatura Gog Magog salió del pozo de fuego, porque entonces yo creo que el humano no podría, ¿no? O sea, yo creo que Claro. no podrías, no habrían relatos, estaríamos muertos todos los que lo vimos. Sí, ¿no? imagínate. Claro. Y hay quien dice que sí, ¿no? O sea, hay relatos que sí dicen Sí. o sea, que gente de que muere de miedo, ¿no? Ujú. O sea, historias reales. Sí. Bueno, pues qué interesante, hermanito. Muchísimas gracias No, otra hermano, vez, a ti, hermano, gracias por la invitación. por aceptar la invitación, por contar esto que yo lo había platicado y creo que lo había contado con muchos errores. Entonces, porque por ejemplo, yo también he entendido que eran en dos lugares diferentes. Yo pensé que todo el tiempo habían estado en Cuernavaca, pero aquí, pues qué mejor que aquí ya Sí, nos está claro, contando de primera mano, sí, de que lo otro vivió. convento. Y pues muchas gracias, hermanito. No, hermano, a ti. Por contarnos lo demás, a eso iba, con que ya lo había contado antes. Nunca habí dado tu nombre, yo te llamaba Jorge. Pero bueno, aquí ya Ya lo saben, ya sabes tu nombre de pila, por lo menos. Sí. Hermanito, muchísimas gracias. ¿Algún mensaje Hermano, para despedirte de la audiencia? No, pues primero felicitarte a ti por toda esta cantidad de seguidores que has. Muchas gracias. Uno de ellos aquí está también, sabes. Muchas que gracias, me encantan hermanito. estos temas desde entonces, y pues que te mando un gran abrazo, y a tu audiencia pues igual, que les mando un fuerte abrazo, que crean, porque sí, hay cosas que pasan, tal vez no son la gran, o como uno quisiera imaginarlo. Como en las películas. Pasa. Claro, como en las películas, pero hay. Claro. Y cuando menos lo esperen, estoy seguro que van a tener una. Exacto, como dices, la oportunidad, ¿no? Que yo también, sí. ya en cuanto, si algo me pasa, seguramente ya voy a decir, no me hubiera pasado, ¿no? Sí, y vas a decir, Dios mío, ¿por qué? ¿A qué lo pedí? Sí, hermano, totalmente. Y ya vas a ver pronto, espero que nos podamos platicar para, pues, de México, sí, relatos. Hay muchos relatos que podemos ir. Muchísimos, sí, ahí seguramente te tendremos de invitado otra vez para que nos platiques otras cositas. Tú sabes que yo contentísimo. Muchísimas gracias, hermanito. Pues entonces yo también me despido de ti, hermano. Ahorita nos despedimos bien todavía fuera del aire, pero pues muchísimas gracias, hermano, por estar como siempre. Los que estén escuchando, que sea la primera vez que están en YouTube, like, suscríbanse, activen la campana. Si están escuchando en Spotify o en iVoox, ahí hay un botón que dice seguir, también denle click. Síganme en Instagram, en TikTok, en Facebook y pues en Spotify. Y si tienen algún relato relacionado con los exorcismos o algo similar, mi correo está aquí abajo, necronomiconrelatos@gmail.com, para que los cuente yo aquí en el canal, ¿no? Entonces, muchísimas gracias y como les digo siempre, nos escuchamos en la oscuridad.